ocasión vamos a estar hablando sobre la pupila. Para los reflejos pupilares es importante mencionar que la pupila es la que nos va a ayudar a controlar la cantidad de iluminación que llegue a la retina. Esto involucra también lo que es el músculo dilatador de la pupila, que puede hacer que llegue una mayor cantidad de iluminación. A la vez existen diferentes mecanismos adaptativos a la oscuridad que también están involucrados en la parte de la retina. Tenemos también lo que es el músculo esfínter pupilar, que va a reducir entonces la cantidad de iluminación que llegue a la retina. Entonces, ahora bien, hablando de los tipos de reflejo pupilar, tenemos un reflejo por la luz y un reflejo por la oscuridad. Entonces, el reflejo de la pupila por acción o iluminación o al estar frente a la luz, tenemos que están involucrados tres tipos de componentes. Tenemos lo que es el arco aferente, el cual va a consistir o se va a originar en el ojo, y también va a estar involucrado lo que es el nervio óptico, el quiasma óptico, y 2/3 del tracto óptico, específicamente en lo que es el núcleo geniculado lateral. Tenemos también que como segundo componente están las interneuronas, lo que es el núcleo olivar pretectal, y en la vía pues eferente tenemos lo que es los subnúcleos de Diger-Westphal, el complejo nuclear ocular motor y lo que es el ganglio ciliar del nervio oculomotor y lo que son los nervios ciliares cortos que van a también involucrar lo que es el músculo esfínter pupilar. Entonces, como se muestra en la imagen de esta presentación, tenemos dos ojos, los cuales van a recibir el estímulo de la luz, y cómo ocurre esta vía del reflejo de la luz. Tenemos que este va a llegar a lo que es el nervio oculomotor. A su vez, entonces, en los colículos superiores, también el ganglio ciliar llega a lo que es los subnúcleos de Diger-Westphal del complejo del núcleo oculomotor. Llega también al núcleo geniculado lateral, al quiasma óptico, al nervio óptico, al tracto óptico, al núcleo pretectal y también involucra los nervios ciliares cortos, como se muestra entonces en la imagen. El tipo de reflejo a la oscuridad, tenemos que la pupila tiende a dilatar cuando cambiamos de iluminación a oscuridad. Entonces, este reflejo es bilateral y puede tener un periodo de latencia que posterior a lo que es el reflejo de la luz. Entonces, este tipo de reflejo a la oscuridad está mediado por la vía oculosimpática, y esta vía se va a originar a nivel del hipotálamo y a través de la vía inervada por 3 neuronas que van a llegar a estar involucrada con el músculo dilatador de la pupila y también del suplemento vasomotor a nivel de los ojos. Entonces, como dijimos, existen 3 tipos de neurona. La de primer orden, esta se va a originar en lo que es el hipotálamo posterolateral. Tenemos la de segundo orden, conocida también como la pregangliónica. Estas son cuerpos de células de las neuronas preganglionares que van a estar involucradas, y tenemos que a nivel de las neuronas del tercer orden, o también conocidas como las postgangliónicas,
que van a ser fibras cervicales superiores ganglionares que van a acompañar lo que es la arteria carótida interna y los vasos del plexo circundante. Entonces acá pues mostramos otra imagen de cómo se hace toda la conexión a través de estas tres neuronas para que se dé la respuesta al reflejo a la oscuridad y entonces haya una dilatación pupilar. El examen oftalmológico de rutina es muy importante la valoración de la pupila, saber cómo se encuentra funcionando esta. Entonces, como todo en medicina, tenemos que empezar con la historia clínica del paciente, si ha habido antecedentes de alguna anormalidad de la pupila, ya sea por cambios en el tamaño, la forma o que ha notado el paciente durante cierto tiempo. Es importante entonces describir si ha habido algún cambio de este tipo. Tenemos también que una vez que se haga la historia clínica, los antecedentes, tenemos que valorar el tamaño de la pupila, sobre todo porque tenemos que descartar que estemos ante la presencia de una anisocoria, que sería la alteración del tamaño de una pupila de un ojo en comparación del otro ojo. Entonces, hay que ver si existe alguna diferencia mayor hacia la evaluación del tamaño de la pupila con luz o en medio de la oscuridad. Hay que evaluar cómo cambia el tamaño de la pupila ante estos dos reflejos. También tenemos que es importante lo que habíamos mencionado de valorar si hay presencia de anisocoria, que como mencionamos es la diferencia del tamaño de la pupila de los dos ojos, alrededor de 0.4 milímetros entre cada ojo. Esta se va a presentar aproximadamente en el 20% de los pacientes jóvenes adultos, con un incremento en prevalencia a medida que aumentamos de edad en un 33%. Tenemos también que hay que valorar los diferentes tipos de reflejo con el que responde la pupila. Tenemos el reflejo de luz directa, el cual vamos a iluminar simultáneamente uno de los ojos y ambas pupilas van a tener la respuesta de constricción. Tenemos también lo que es el reflejo de la luz consensual. En este se va a evaluar la vía eferente de la pupila al reflejo de la luz del ojo que está opuesto al ojo que se le está dando el estímulo de iluminación, como se muestra en la imagen superior, en donde uno de los ojos está siendo iluminado con una luz más brillante, y vemos cómo entonces el ojo contralateral va a responder al estímulo del otro ojo. Tenemos también lo que es la respuesta cercana. Esta es la constricción de la pupila al tener objetos cercanos. Tenemos también lo que es el test de reflejo de dilatación. Eso es el reflejo hacia la oscuridad. Tenemos también lo que es otro tipo de evaluación, como el reflejo por ciclosporina, ya que la ciclosporina, el reflejo ciliospinal, perdón, ya que lo que va a hacer es inducir la dilatación pupilar de forma bilateral al estímulo doloroso aplicado sobre la piel, por ejemplo, el cuello. Tenemos también lo que es el defecto pupilar aferente relativo. Esta es ya sea una neuropatía óptica
bilateral asimétrica o unilateral. Y tenemos lo que es el hipo o malestar pupilar fisiológico. La evaluación es por medio del test de Kestenbaum de pseudoanisocoria. Tenemos también el test de la linterna oscilante y la cuantificación de efecto pupilar aferente relativo. Entonces, la imagen donde tenemos como representación la parte A y la parte B. En la parte A tenemos, este es el test de Kestenbaum, donde en la primera imagen tenemos lo que es una neuropatía óptica izquierda, donde se hace una medición de cada pupila una vez que se le aplica el estímulo de iluminación, teniendo el ojo opuesto ocluido. Entonces tenemos que en la imagen A tenemos la pupila derecha que se encuentra más pequeña, tan pequeña como la pupila izquierda. Y en la imagen B tenemos la indicación de el efecto pupilar aferente izquierdo. En las siguientes imágenes podemos evaluar lo que es el examen de luz de linterna oscilante. Entonces, vemos cómo se encuentra en la parte A ambas pupilas dilatadas, luego al estímulo en la parte B, el estímulo luminoso en el ojo derecho, cómo se contrae la pupila de ambos ojos por igual. En la imagen C, entonces se coloca de un lado y luego al otro lado y se mantiene el mismo tamaño pupilar. Y en la imagen D se hace el movimiento, se cambia de movimiento y responde iguales cada una de las pupilas. Por último, en la imagen inferior, entonces tenemos un examen donde se cuantifica el efecto pupilar aferente relativo, también al estímulo luminoso, en donde primero se coloca la linterna del lado del ojo derecho y ambas tienen una constricción. Posteriormente se coloca del derecho, se pasa al izquierdo y mantienen la misma tamaño pupilar, y del lado izquierdo se vuelve a colocar del lado derecho, pero con una oclusión. Es, como mencioné, bueno, una variante de la linterna oscilante. Tenemos la linterna oscilante con una pupila normal. Tenemos también el test de linterna oscilante en desalineación ocular y tenemos también lo que es el tiempo de ciclo de la luz de borde pupilar, que sería la imagen que se muestra en la parte inferior, donde se ve cómo se encuentra en el tiempo el ciclo de la pupila en el borde inferior. En cuanto a los desórdenes de la función pupilar, tenemos que existen diversas causas. En cuanto al defecto pupilar aferente, tenemos que puede ser por un desorden en el nervio óptico. También tenemos que hay enfermedades retinales que pueden hacer, por ejemplo, secundarias a una enfermedad macular o alguna enfermedad retinal severa difusa. Está la simetría, la ambliopía. Tenemos también lo que es la opacidad de medios, ya sea por hemorragia de vitrio densa o mecanismos que bloquean la luz para que ésta pueda producirse en la retina, haciendo que se pierda una mayor
agudeza visual, por ejemplo, puede ser por una catarata ya madura. Tenemos también los que son los desórdenes del tracto óptico, las pupilas de Wernicke, que es una hemianopsia bitemporal causada por una lesión a nivel del quiasma óptico o por una hemianopsia homónima causada por una lesión del tracto óptico. Eh, entonces se debe demostrar que hay una pupila de Wernicke. Está también lo que es la enfermedad del mesencéfalo y lo que son las constricciones pupilar paradójicas. Los defectos pupilares eferentes. Tenemos entonces lo que es la anisocoria, que este puede ocurrir en presencia de defecto en las estructuras del iris, ya sea por una disfunción en la vía simpática o parasimpática de la pupila. Tenemos también lo que es la anisocoria fisiológica, que sería la anisocoria mayor en oscuridad. Y esto sería una condición aislada de anisocoria fisiológica, sin una historia o un antecedente de exposición a agentes farmacológicos y que no está asociado a lo que es tosis o alguna otra alteración. Tenemos también lo que es el síndrome de Horner. Este síndrome es muy importante valorar por la clínica, sobre todo que es un síndrome que se caracteriza por tosis, enoftalmos, pupila miótica y en algunas situaciones va a haber anhidrosis ipsilateral. Entonces va a depender de la locación de la lesión. Se puede clasificar como central, preganglionar o postganglionar. Tenemos que está el síndrome de Horner por reconocimiento clínico. Tenemos también por localización, los síntomas que son asociados a una localización. Y también tenemos el síndrome de Horner aparentemente aislado por farmacológicos. Entonces en esta tabla mostramos lo que es los diferentes tipos de localización clínica que pueden causar el síndrome de Horner. Como mencionamos, se caracteriza por ser central, pregangliónica o postgangliónica. Entonces, nivel central va a presentarse con una clínica de síntomas hipotalámicos del mesencéfalo o a nivel meningio. Puede haber, por ejemplo, a nivel del hipotálamo, pues una diabetes insípida. En las pregangliónicas tenemos el síndrome de Pankos, ya que se caracteriza por parestesia o dolor ipsilateral, ya sea en el cuello, en el hombro, en el brazo o en los dedos, específicamente el cuarto y el quinto dedo. También tenemos las lesiones postgangliónicas que pueden ser por dolores de cabeza con clúster o migrañas ipsilaterales. También los síntomas del seno cavernoso. Y a nivel clínico nos encontramos que al dilatar las pupilas del paciente se presenta la anisocoria. Hay que investigar qué puede estar causándolo, entre las cuales puede ser por un daño en el esfínter del iris, ya sea por historia de antecedente de trauma o al examen con la lámpara de hendidura encontrar atrofia del iris. También puede ser por lo que es el bloqueo farmacológico con agentes parasimpáticos, efectos como de la acetilcolina en el esfínter del iris o en el músculo ciliar,
que van a producir una ciclopegía y midriasis. También está lo que es parálisis del nervio oculomotor, pupila tónica local, pupila neuropática y síndrome de ADI, que usualmente se va a presentar con una pupila tónica unilateral. En aproximadamente 4% de los pacientes van a desarrollar entonces va a ser un desarrollo bilateral según lo que se pueda valorar. Y también tenemos que las mujeres van a verse más afectadas que los hombres en una relación 5-1. Hacer mención a lo que es pupila en las lesiones traumáticas cerebrales. Es importante realizar una examinación de la pupila y los componentes en aquellos pacientes que se presenten con una lesión traumática cerebral, estadio de coma o muerte cerebral ya certificada. Ya puede ser debido o secundario a una hemorragia cerebral que pueda causar una herniación del uncus, del hipocampo, del lóbulo temporal, o también puede ser un signo asociado con la compresión, por ejemplo en Hutchinson, o también en progresión de estadios de sangrados continuos que incrementen la herniación.